Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de Quilpué y el Belloto? Ya son las 19 horas que habíamos comprometido para poder realizar esta segunda versión y conversatorio respecto a lo que es el arriendo y copropiedad en tiempos de crisis, sobre todo lo que ha ocurrido en este último tiempo con esto de la pandemia y el COVID-19. Y en el día de hoy me acompañan dos amigos que estuvimos la vez pasada también conversando, dialogando y también entregando las consultas y dudas que tenían las personas respecto a lo que era el arriendo y la copropiedad. En primer lugar, quiero saludar al dueño de casa también, ¿no es cierto? Es el concejal de la comuna de Quilpué, don Renzo Aranda Contreras, así que le doy hoy día la bienvenida. ¿Cómo está, concejal? ¿Cómo está? ¿Cómo está este día miércoles? Hola Cristian, un saludo para ti, para toda la comunidad que nos está viendo a través de Facebook Live. Bueno, ayer tuvimos consejo municipal, algunas comisiones, así que los podríamos comentar también a lo mejor algunos pormenores de lo que pasó ayer. Pero bien, bien feliz de estar nuevamente con usted por segundo programa consecutivo. El tema inmobiliario es un tema importante en la comuna que ha ido creciendo y que siempre se generan dudas y consultas de las cuales hoy día nuestro invitado está dispuesto a responder. Bien, y en segundo lugar quiero presentar nuevamente a hombre ya de la casa, un amigo también de acá de la comuna de Quilpué, al señor Salvador Macluf Frey, que es abogado inmobiliario de la región de Valparaíso, asesor parlamentario, creador de dos libros que hoy día vamos a sortear uno de ellos para poder, ¿no es cierto?, a las personas que estén conectadas e interactúen, poder, ¿no es cierto?, hacerles llegar este libro al momento que termine el programa. Así que desde ya yo quiero saludar a don Salvador Macluf. Un gran abrazo. ¿Cómo está, Salvador? Muy buenas tardes. Estimado Cristian Cárdenas, amigo mío, estimado Renzo Aranda, amigo mío, muchas gracias por la invitación nuevamente. El programa de la semana anterior estuvo muy bueno, pudimos responder muchas inquietudes del tema inmobiliario, específicamente el arriendo y la copropiedad en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia. Y agradecemos este espacio público, gratuito, en donde las personas también podrán interactuar con nosotros, que no sea un monólogo, sino que sea un diálogo, y que vamos todos a salir más enriquecidos en esta oportunidad. Perfecto. Bueno, la verdad es que como tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad, o tuvimos la posibilidad también de publicitar, que íbamos a estar hoy día miércoles a las 19 horas compartiendo con la comunidad de Quilpué y el Belloto, incluso no necesariamente de Quilpué y el Belloto, esto es abierto a todo el mundo de Villa Alemana, de Valparaíso, de Viña del Mar, ¿no es cierto? Y también amigos en el extranjero que puede que nos estén viendo, también mandarles un caluroso y afectuoso saludo en el día de hoy. Pero ¿te parece, Salvador, si nosotros partimos inmediatamente y a todas estas personas que nos mandaron antes del día de hoy las preguntas respecto a lo que es el arriendo de propiedad? ¿Te parece que partimos con esas preguntas? ¿Sí? Por favor, Cristian. Las tienes tú aquí a efecto de compartirla, agradeciendo esta necesidad de información y vinimos para eso. Perfecto. Vamos a verla al tiro porque tengo aquí las preguntas en mi teléfono, no crean que estoy whatsappeando ninguna cosa. Pero mira, a ver, la primera pregunta ya es de una amiga, vamos a decir, se llama María Eugenia, en la cual, ¿no es cierto?, ella tiene la siguiente duda. Dice que ella es la dueña de la pieza que ella arrienda, le comunicó por WhatsApp que el contrato iba a terminar el 8 de junio. Y ella hizo un contrato el año 2018, perdón, a partir del 8 de junio, y la verdad es que ella tiene una duda porque el término de este contrato lo hizo por WhatsApp, ¿ya? Entonces, lo que señala esta señora es que ella está en este momento cesante desde el 20 de febrero, producto de toda esta situación, solamente trabaja los días jueves y domingo vendiendo ropa usada y cachureos y algunas cosas de venta de garage. Tiene 3 enfermedades crónicas y glaucoma con pérdida de la visión de uno de sus ojos, y además está en una situación bien compleja respecto a lo que es encontrar trabajo con esta pandemia. El municipio le está ayudando con mercadería, sin embargo, ella el dinero para pagar la pieza se le ha dificultado, sin embargo ella lleva 2 años viviendo y nunca se ha atrasado por el arriendo. Entonces, por esa razón, ella pregunta, ¿qué puede hacer la señora María Eugenia en estos momentos que está en una situación bastante compleja? Primero debemos entender en términos sencillos de que un contrato de arrendamiento es un pacto, es un acuerdo entre dos partes en la cual una se compromete a pagar un precio o una renta
y en la otra recibir por ese pago el uso o la utilización de un bien inmueble. Este acuerdo siempre establece un plazo de vigencia, que la costumbre inmobiliaria en Chile señala que es de 12 meses, pero puede ser de 12, 24, 36. Y el mismo contrato, que es un acuerdo entre las partes y que no puede ser modificado sino porque una sentencia judicial así lo declare o que las partes estén de acuerdo, sigue vigente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si el plazo se pactó a 12 meses y la forma de no renovarle o ponerle término anticipado al contrato establece una forma especial de ser notificada la parte arrendataria, como por ejemplo una carta certificada o un correo electrónico, esa parte en primer lugar deberá atenerse a cumplir con ese procedimiento. En segundo término, el WhatsApp, si es que el contrato de arrendamiento así lo establece, no podrá ser una forma válida de ponerle término al contrato de arrendamiento. Esta situación lamentablemente nosotros la vemos mucho a diario y lo importante acá es lo siguiente, es que las partes, sobre todo si ha tenido una buena arrendataria en un plazo de 24 meses hacia el pasado, es necesario que tenga la conciencia suficiente de llegar a un entendimiento en un anexo de contrato de arrendamiento que pueda ser suscrito por escrito o en su defecto a través de correos electrónicos, en último caso, porque como ustedes saben, el contrato de arrendamiento es consensual y para modificarse solo se requiere de la voluntad de una parte con la voluntad de la otra parte. Entonces, yo aquí lo que aconsejaría es buscar un intermediario, que podría ser tú, Cristian, que podría ser yo, en donde pudiera conversar con las partes y establecer un anexo de contrato de arrendamiento en donde primero se estableciera una rebaja de la renta o en su defecto que estos meses en los cuales ella lamentablemente no ha podido tener un trabajo y aparte que tiene esta enfermedad asociada, esa deuda se pueda traspasar hacia el futuro. Es decir, que estableciéramos, por ejemplo, un no pago de 2 meses y posteriormente el tercero se volviera a pagar o se estableciera el saldo por rateado, por ejemplo, hacia el futuro en 12 o 24 meses. Ahora, ¿por qué llegamos a esta parte? Porque las partes son las que se tienen que poner de acuerdo. Y si no hay un acuerdo, esto se tiene que judicializar a través de una demanda de arrendamiento por no pago de rentas y restitución de ese inmueble. Bajo esa perspectiva es importante primero un diálogo y crear acá a terceros que hagan la especie, como te decía, de ser intermediario. Y lo último ya quedaría que sería la defensa judicial. Y esto es muy importante porque ha entrado en el Parlamento chileno una norma, la última semana, que establece esta imprevisión o estas crisis que pueden suceder a las cuales nunca habíamos estado acostumbrados para que esta crisis, esta imprevisión, este hecho futuro del cual no se tenía constancia al momento de la firma del contrato, sea también una atenuante o una causante para ponerle término al contrato o en su defecto que haya un plazo intermedio en donde este contrato se suspende. Tal como lo dijimos la vez anterior, estamos ante un mundo nuevo. Nunca habíamos sufrido una pandemia en nuestra generación, por lo tanto el derecho, las relaciones personales, las relaciones contractuales se van a ir modificando primero en base al principio de la buena fe. Por eso siempre llamamos a conversar entre las partes, a buscar intermediarios y en último caso a judicializar esta problemática. Salvador, y mira, y en el caso, por ejemplo, si la señora no llega a un entendimiento y no hay un acuerdo respecto a la salida, por ejemplo, ¿cuál es el paso a seguir? O sea, la señora la pueden desalojar, puede venir la dueña de un inmueble y decirle, ¿sabe qué? Yo quiero que hoy día usted me pase las llaves, necesito que usted se vaya. ¿Eso es posible? Es muy importante tu pregunta, Cristian, porque solamente una resolución judicial dictada por un tribunal ordinario en Chile puede decretar la restitución material del inmueble. El paso que tiene cualquier propietario a lo cual no quiere llegar a un acuerdo con su arrendatario es presentar una demanda con un abogado habilitado, notificar esa demanda, hay una especie de comparendo o una audiencia después de la última notificación y posteriormente entramos en la etapa de sentencia. Se dicta la sentencia, se notifica por un receptor judicial, la persona que haya perdido en el proceso puede apelar y después sigue la etapa de cumplimiento, es decir, un trámite que se llama la intimación, que significa que va al receptor judicial y le dice que este es el trámite previo al lanzamiento y posteriormente se solicita el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública y se procede al desalojo. Sin perjuicio de ello, con los antecedentes que tú me estás planteando, perfectamente la arrendataria podría realizar una defensa judicial y será el tribunal en definitiva quien dictamine a quien, digamos, va a favorecer esta sentencia. Pero en ningún caso una persona puede llegar ni sola, ni acompañada, ni con matón, ni con cerrajero, a efectos de decirle entrégueme la propiedad, sino que solamente es la justicia, a través con la auxilio de la fuerza pública, que puede realizar esto. En el caso que una persona entrare
a un inmueble arrendado en donde conste un derecho, un título, que es el contrato de arrendamiento, esa persona tiene el derecho a residir ahí hasta que la justicia determine lo contrario. Gracias, Salvador, por esta contundente respuesta. Oye, vamos a otra pregunta también que digamos, nos hicieron algunos auditores y, bueno, y televidentes también. Ahora estamos con esto de la televisión, ¿no es cierto? Y otra duda que hay de una persona que se me perdió, pero la tenía acá, ¿ya? Dice, mi contrato con la inmobiliaria, bueno, dice inmobiliaria Bienco, no sé si estará bien escrito, venció el 30 de abril y hasta esa fecha, esta pagó, sin embargo, desocupé antes, debido a que compré vivienda. Ahora no quieren recibirlo, que tengo que pagar hasta junio, así esté desocupado. ¿Qué debo hacer? Tu pregunta es muy relevante, porque las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Me explico. Si yo firmo un contrato de arrendamiento por un plazo determinado, yo tengo que respetar el plazo que yo señalé sin ningún tipo de fuerza o presión para yo estar vigente ese arrendamiento. Por lo tanto, si yo me voy de un inmueble, no por el solo hecho de que yo me haya ido, yo no debo seguir cumpliendo con mi parte del trato. Recuerden ustedes que lo pactado obliga. ¿Qué hubiera sido lo recomendable en este punto? Primero, que esa persona hubiera negociado con el propietario o arrendador estableciendo un término de finiquito de contrato de arrendamiento, en donde, por ejemplo, se hubiera establecido la multa de no devolución del mes de garantía por el no cumplir con su plazo. Esa es una cláusula normal que se utiliza en los contratos. Y segundo, puede él dejar esas llaves a nombre de la propietaria en una notaría pública, constituyendo una prueba diciendo que él desde ese día él ya no ocupa el inmueble. Ahora, hemos tenido en el último tiempo muchos de estos casos y la justicia ha dictaminado el 50% de las veces para una parte y 50% para la otra parte. ¿Bajo qué argumento? Yo soy propietario, arrendé un inmueble por 12 meses, el arrendatario me lo dejó el 6º mes, no firmamos un término finito de contrato y yo le pedí a la justicia que los otros 6 meses dictaminara que me los diera a pagar. En el 50% de las ocasiones la justicia determina que efectivamente hay que pagar la renta porque ese contrato de arrendamiento está vigente y no ha sido invalidado ni por una causa legal ni porque las partes lo dejaron sin efecto. Pero en la otra 50% de las sentencias, ¿qué ha dicho la justicia? La justicia ha dicho de que aquí hay un enriquecimiento sin causa, un enriquecimiento ilícito. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy demandando por algo, que son 6 meses de pago del arriendo cuando la persona no lo va a ocupar. Por lo tanto, el dueño tenía a la vez la posibilidad de volver a arrendarlo. Y si se llegara a volver a arrendar, el demandado podría probar con eso de que se estaría enriqueciendo sin causa o sin justificación legal el propietario, porque estaría cobrando las rentas por el contrato 1 y también las rentas por el contrato 2. Por eso la recomendación es siempre que usted haga entrega de un inmueble, lo haga mediante un término de finiquito de contrato de arrendamiento, en donde conste qué obligaciones quedan pendientes para ambas partes. Y si a usted no le quieren recibir las llaves, usted puede ir a una notaría y dejarla con un escrito para que notifiquen al propietario y que venga a retirar esas llaves declarando expresamente que está haciendo entrega material del inmueble, sin perjuicio que en el futuro podría ser demandada y nos encontraremos hasta ante estas dos posibles sentencias. Perfecto, Salvador. Oye, y mi última pregunta, que en realidad no es mía, sino que es de las personas que han compartido sus publicaciones en nuestras páginas y WhatsApp, que es de un amigo nuestro que Renzo también lo ubica, que es el famoso Noller, un gran amigo también que mandamos saludos a Noller, a Pepe Sandón también que nos está viendo, a Cristian Díaz, a Ricardo Ibaña, a todos quienes se nos unen. Perfecto. Y él plantea lo siguiente, dice, ¿qué puede hacer en una copropiedad en tiempos de crisis una persona adulto mayor que tiene arrendada su propiedad y no le pagan el arriendo? ¿Cómo se pide para que le entreguen la propiedad arrendada? Quizá un poco muy similar a la pregunta primera, pero a lo mejor sería bueno reforzar eso. Perdón, y esta persona, si este adulto mayor, por ejemplo, ¿con quién tendría que hablar? ¿Con cualquier abogado? ¿Hay un abogado especial? ¿O hay alguna, o puede ser a través de la asistencia, la Corporación de Asistencia Judicial? Para que tú quizás nos puedas dar ese análisis. Me gustaría reforzar en primer término que estamos ante una situación excepcional en nuestras vidas. Esta crisis sanitaria que se transforma en una crisis social, en una crisis económica,
no la hemos vivido en nuestra generación ni las generaciones pasadas. Por lo tanto, el mundo del derecho, la justicia, los abogados, todos los actores sociales debemos tener en primer lugar que lo más relevante es la vida humana. En segundo término, es necesario restablecer los derechos de las personas cuando han sido vulnerados, como en este caso. Ella necesariamente debe demandar con un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión en un juicio de arrendamiento, salvo que la renta de arrendamiento no sea superior a 4 UTM. ¿Qué ha dicho el legislador? Quien quiera las normas. Dice que en aquellas rentas que no superen las 4 UTM, el propietario o quien quiere demandar en un juicio de arriendo podrá hacerlo sin el patrocinio de un abogado. Pero aquí se traduce en la siguiente problemática, que es la siguiente. Si bien ella no necesita que un abogado la patrocine, ella debe seguir los mismos ritos, procedimientos o ritualidades que establece la ley procesal. Por lo tanto, tampoco es una solución acorde a que ella no cuente hoy día con el patrocinio de un abogado. Y cualquiera de ellos, ya sea de la Corporación de Asistencia Judicial, de las clínicas jurídicas de la Universidad Católica, de Valparaíso, Andrés Bello y otras, pueden patrocinarle esta causa, tiene que iniciar esta demanda a término de contrato de arrendamiento, tiene que pedirle a la justicia que declare que ella tiene un derecho, que es el cobro de las rentas, de los servicios básicos, de los gastos comunes y procederes, y la restitución material del inmueble. Ahora bien, hay casos muy dramáticos que se están viendo actualmente, por cuanto la justicia se encuentra detenida, porque se dictó un acto acordado por la Corte Suprema que señaló que aquellas notificaciones no van a correr sino hasta que el estado de excepción constitucional termine. Por lo tanto, no se puede avanzar hoy día en demasía y nosotros creemos hoy día que la justicia, con todos los elementos técnicos que tiene, podría realizar las audiencias perfectamente todos los días y no aplazarla como ha sido de marzo a la fecha para mayo, junio y julio, sino que también le pedí un poco más de responsabilidad social al Poder Judicial para que ellos puedan realizar las gestiones necesarias para ir avanzando en nuestros procedimientos. Porque usted comprenderá que muchas personas que viven de los arriendos que ellos realizan, a la vez tienen que pagar una segunda vivienda, o con eso tienen que subsistir. Por lo tanto, esta es una crisis social que nos impete a todos y yo le pido humildemente a la justicia también que tenga un rol relevante en este momento y que este tipo de audiencias o de procedimientos puedan seguir avanzando. Porque no sabemos cuándo el estado de excepción constitucional va a finalizar, no sabemos cuándo las cuarentenas van a finalizar, pero sí lo que sabemos es que las personas necesitamos seguir desarrollando el ejercicio de nuestros derechos. Y disculpa, y la última pregunta que se envió en el tintero, Salvador, respecto también a un condominio, ya que este condominio está desarrollando su reglamento de copropiedad, reglamento interno. Entonces, es prudente que dentro de un reglamento que tiene que ser votado en asamblea, ¿no es cierto?, pueda, ¿no es cierto?, colocar algunas recomendaciones respecto a lo que es la limpieza de sus propiedades, o de repente también lo que tiene que ver con si tienen que, cómo limpiar a sus animales, o a lo mejor también si es prudente colocarlo dentro de un reglamento, o a veces eso, como es algo más, digamos, desde una casa hacia adentro, ahí no cae, digamos, en un reglamento. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, tu pregunta es muy interesante y es muy relevante. Primero tenemos que decir que el encargado de redactar y llevar adelante el primer reglamento de copropiedad es la primera empresa constructora y vendedora, cuando ha vendido el 75% de las unidades de los departamentos, de las oficinas, de los estacionamientos y bodegas. Él tiene la obligación de llamar a una asamblea extraordinaria de copropietarios para que ese reglamento primario se apruebe, se modifique, se derogue y se proceda a la dictación de uno nuevo. Posteriormente a ello, ese reglamento, que es una especie de normativa, ¿cierto?, de esta comunidad donde el valor principal es la paz social y entender de que el derecho de todos es más importante que el derecho propio, debe ser inscrito. ¿Dónde? En el conservador de bienes raíces, en donde se emplaza el condominio. Ahora la pregunta es, ¿dónde debe inscribirse? Dentro del conservador. Debe inscribirse en el registro de hipotecas y gravámenes. Y usted me preguntará, ¿y esto es un gravamen? Sí. Es muy relevante al momento de comprar toda unidad o de comprar cualquier tipo de inmueble que esté dentro de una comunidad, que el corredor de propiedades o el vendedor le entregue a usted una copia, porque en aquel reglamento de copropiedad podrá establecerse algún tipo de restricciones, que lo hemos conversado, animales de algún tamaño, que no puedan vivir menores de 13 años, etcétera. Entonces, hemos dicho que hoy día en Chile la discriminación no se encuentra prohibida. Lo que sí se encuentra prohibido es la discriminación arbitraria, carente de sentido o de fundamento.
Por lo tanto, si yo con posterioridad a que compré mi departamento, a que compré mi unidad, me establecen mayores requisitos de los que yo tenía al momento que la adquirí, esa persona puede presentar un recurso de protección de garantías constitucionales ante la Corte de Apelaciones que corresponde, si usted está en Quilpué, será en la de Valparaíso, para que sea la Corte a quien usted le pida que modifique esa cláusula e inclusive, así lo ha declarado la propia Corte, procede a anular y acto seguido dictar una normativa de acuerdo al ordenamiento jurídico. Si bien hoy día los comités de administración, de acuerdo a la ley de copropiedad, tienen la facultad de dictar normativas o instructivos de buen uso y orden de la comunidad, no pueden vulnerar los derechos que las personas ya adquirieron al momento de la compra y al momento de ellos revisar ese reglamento de copropiedad. Por lo tanto, es muy relevante primero entender de que la copropiedad, tenemos primero la ley de copropiedad y sus modificaciones como normativa. Segundo, tenemos el reglamento de la ley de copropiedad. Y tercero, tenemos lo que hemos denominado el reglamento interno de copropiedad. Y ojo, no todo lo que está escrito es válido. Posiblemente si hay una cláusula como la que usted menciona, puede ser anulada. ¿Y por quién puede ser anulada? Ya sea por las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema a través de los recursos de protección, o también el copropietario que se sienta vulnerado en sus derechos puede iniciar un proceso ante los juzgados de policía local, que son los tribunales competentes para conocer estas materias. Quisiera también aprovechar, estimado Cristian Renzo, a saludar que nos se suma acá un quilpueíno de corazón, Yamila Bolías, Luz Patricia, Ricardo Ciade, Alan Esfer, Vilma Fernández, Rodrigo Batuani, Margarita Rentería, Cristian Díaz, gran corredor, y habíamos saludado a Pepe Osandón. Me parece bien. Mira, yo también, a Cristian Valle también, Elizabeth Busto, una gran seguidora suya ahora, Salvador, Miriam Ollanedel, Graciela Silva, Pao Fuensalida, Max Zúñiga también, ¿no es cierto? María Eugenia Quintana, ya, que se nos han sumado a las redes sociales que yo estoy viendo, ¿ya? Y bueno, María Eugenia ahí nos hace una pregunta, después las vamos a responder, porque ahora quiero también darle la palabra a Renzo, porque también él tiene dentro de sus digamos, datos y gente que también se contactó con él para poder hacer algunas preguntas. Así que ahora vamos a darle a Renzo ahí para que podamos preguntarle a nuestro querido amigo Salvador. Bueno, estamos hoy día, ya día miércoles, con el abogado inmobiliario don Salvador Macluf Frey. ¿Ya? Además también la página www.macluf, ¿no es cierto?, .cl, donde pueden encontrar mayor información respecto a lo que estamos conversando, pero también es importante fomentar un curso que está haciendo, ¿no es cierto?, Salvador, que a todas las personas que quieran iniciarse en este mundo inmobiliario o del corretaje de propiedades, está bien dicha la palabra, ¿cierto, Salvador? Sí, sí, señor. Que es curso.corredoresexitosos.com. Es un curso que es gratuito, son 4 clases aproximadamente, lo que nos comentaba Salvador, ¿no es cierto? Ahí está, curso.corredoresexitosos.com, en la cual las personas pueden inscribirse gratuitamente a este curso y posteriormente, si quieren profundizar en lo que ellos pueden, ¿no es cierto?, si les gusta este tema, poder profundizar ya en unos cursos más específicos. Pero este curso, como es cierto, Salvador, es gratuito y dura 4 clases, me decían, ¿no? Efectivamente, vamos a entregar material para aquellas personas que quieren iniciarse en el corretaje de propiedades. Entendemos que esta es una actividad que debe profesionalizarse. Hoy día, como muchos saben, Chile fue el primer país en Latinoamérica, fuimos pioneros en toda Latinoamérica en establecer una normativa de los corredores de propiedades. Se dictó una ley en el año 1944 y el año siguiente se dictó un reglamento, en donde este reglamento trataba al corretaje de propiedades como una profesión. Sí, señores, el corretaje en Chile fue una profesión desde el año 1945 hasta el año 1987, cuando fue derogada. Y esta derogación, que fue dentro del régimen militar, no fue una derogación, digamos, que no tuvo un sentido, sino que tuvo un sentido que se entendía en aquella época, y tal vez todavía seguimos entendiéndolo, que es el mercado el que tiene que regular todas y cada una de las actividades, incluyendo las actividades gremiales y las actividades profesionales. Por lo tanto, a partir de esa época, del 87 a la hora, nos hemos encontrado en una especie de jungla, en una especie donde cualquier persona, buena, muy buena, más o menos, mala, muy mala, en su ejercicio profesional, me explico,
pueda ejercer esta importante actividad. Lo hemos dicho y lo reiteramos a quien nos quiera escuchar. Hoy día para que usted comprar un seguro, hoy día para que usted comprar una acción, a esa persona que intermedia un intangible se le tienen que establecer ciertos requisitos, tener domicilio conocido, una oficina física, no tener informes comerciales negativos, no haber sido condenado por algún delito patrimonial. En cambio, la persona que a usted le va a intermediar el bien más relevante puede hoy día haber sido condenada, por ejemplo, por algún delito económico y aún así tener la responsabilidad de intermediarle a usted el bien más importante que es su inmueble o el lugar donde usted va a ejercer, digamos, su empresa o su oficina. Bajo ese punto es muy necesario, y estamos instando hace 8 años a la reinstauración del Registro Nacional de Corredores de Propiedades, en donde está en la Cámara del Senado, en segundo trámite constitucional, la presidenta de la Comisión de Economía, la senadora Jimena Rincón, a quien le solicitamos y le hemos solicitado robustecer este proyecto de ley a efecto de que solo aquellas personas profesionales que se hayan capacitado a lo largo del tiempo y que cumplan requisitos mínimos de propiedad puedan desarrollarse en el corretaje de propiedades. Y para invitarlos a ellos, pueden inscribirse en este link que le hemos enviado, que es curso.corredoresexitosos.com, para un primer curso gratuito en donde le entregaremos algunas herramientas para que ellos entiendan la necesidad de esta capacitación y perfeccionamiento constante. Excelente, excelente, Salvador. Bueno, tenemos un experto inmobiliario, Salvador Macluf, abogado inmobiliario que además está inmerso siempre en la discusión parlamentaria, está generalmente haciendo parte de las mesas de trabajo de las comisiones en el Senado y en la Cámara de Diputados, de manera de poder ir mejorando el trabajo que desarrolla el corredor, nuevas medidas y nuevos artículos de ley que vayan mejorando el funcionamiento de lo que significa el corretaje en Chile. Así que, ¿qué mejor que Salvador Macluf para responder estas preguntas de temas de arrendamiento, de temas inmobiliarios? Así que yo voy con la mía, Salvador, porque por favor, muchas dudas han surgido respecto de esta ley que sacó el Congreso de la suspensión de los contratos para trabajadores formales, ¿cierto? Y que el empleador se pueda acoger a esta ley para que el trabajador utilice su seguro de cesantía de manera de poder garantizar ingresos en estos tiempos que están bien difíciles. ¿Qué tiene que hacer? ¿Lo puede hacer? ¿Cómo se hace para que una administración o un presidente de un comité de administración, por ejemplo, se acoja a este acuerdo con el trabajador para que, por ejemplo, los conserjes, los guardias de seguridad o algunos otros prestadores de servicios que están dentro de los condominios puedan realizar este trámite? Si se puede o no, y cómo se hace. Primero diremos que cuando el legislador, quien crea la norma, no distingue a los intérpretes, a nosotros nos está impedido distinguir. ¿Qué les quiero decir con eso? Que si la normativa establecida para esta época de crisis no ha hecho ninguna excepción referente a los guardias de seguridad o a todas las personas que trabajen en un condominio, ellos también podrán acogerse, o más bien sus empleadores podrán acogerse a esta normativa especial. Y bajo ese respectivo, ahí será el administrador, que es el ejecutor, como hemos dicho, del Parlamento, que es la especie del Comité de Copropiedad, que es a la vez, como decíamos, el Parlamento de la Asamblea de Copropiedad, que son los órganos máximos de administración. Como dijimos, la administración, que es una pirámide, en la base están los copropietarios, que eligen un parlamento, que es el comité de administración, y ese parlamento dictamina un ejecutor. El administrador nunca es quien toma la última decisión en las decisiones del condominio, sino que es la asamblea de copropietarios. Por lo tanto, si la asamblea de copropietarios ha decidido, por ejemplo, una asamblea extraordinaria, llamada efectivamente solo para este punto, y determinan que se deben aplicar las normas de esta nueva ley, así deberá realizarse a través del representante judicial y extrajudicial, que es el administrador del condominio. Oye, Renzo, ¿tienes más preguntas? ¿Hay más personas que te han preguntado? Sí, bueno, temas cotidianos que los conversamos también en el programa pasado, pero yo creo que es importante reforzarlo y comentarlo nuevamente, porque vemos que tenemos muchas personas viéndonos en vivo hoy día. Temas de aplicación de reglamento, ¿cierto? Que lo conversamos el miércoles pasado, pero reforzar esa información. ¿Por qué es importante tener el reglamento vigente o por qué es importante tener el reglamento activo
hoy día en base a esta pandemia, pero también en base a los tiempos normales. ¿Por qué es importante que una copropiedad, que un condominio de casa o un condominio de edificio tenga su reglamento al día? Primero quiero decir hoy día que aplaudo un proyecto de ley que está en el Parlamento hace 10 años y pedimos que hoy día en Chile requerimos una reforma inmobiliaria global. ¿Qué es lo que hoy día sucede? Hoy día con la modificación y con la última reforma tributaria se le pide a aquellas personas que tienen un patrimonio que sean capaces de aumentar su carga impositiva, que deban pagar más impuestos. Me explico, en el caso de la venta con habitualidad o de las ventas de las primeras viviendas por empresas constructoras que se dedican a este giro, se les aplica el impuesto al IVA. Por lo tanto, hoy día en Chile se estableció que los bienes de las viviendas aumentaron un porcentaje entre un 11 a un 15% por la aplicación de este impuesto. Posteriormente se establece un impuesto a la utilidad en la venta de un inmueble por una misma persona. Es decir, el Estado a mí, a través del fisco, me establece determinadas obligaciones. Pero en el caso de los juicios de arrendamiento, hoy día, en donde hoy día existen 21 proyectos de ley presentados de abril del año 2003 al año 2020, no hay ninguno que tienda a agilizar a la hora de resguardar los derechos tanto de los arrendadores como de los arrendatarios. Hoy día, como ustedes saben, el mes de garantía no se encuentra en una normativa clara para efecto de aquellas personas que quieran hacer la devolución. Ahora bien, en el tema de copropiedad también existen más de 15 proyectos de ley que tienden a regularizar esta importante actividad. Yo le planteo lo siguiente, y a veces voy a ser majadero. Hoy día, para hacer también administración de edificios, no se requiere tener ningún conocimiento técnico para ello. Entonces, una persona que va a trabajar con fondos de terceros, que es la comunidad, tiene que tener a lo menos conocimientos de contabilidad, de normativa laboral, de normativa de la ley de copropiedad. Por lo tanto, tenemos que llamar a la formalización. Son miles y miles de reclamos ante el Servicio Nacional del Consumidor por administradores de edificios y corredores de propiedades. Y eso se debe a que nosotros como sociedad no hemos establecido qué requisitos mínimos tenemos que establecer. Ahora bien, esta especie de norma magna de constitución de cada comunidad se encuentra en el reglamento interno de copropiedad. Por lo tanto, nosotros tenemos que primero conocerlo, conocer la legislación y posteriormente las normas que nos rigen. La semana pasada se dictó por la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de un recurso de protección, en donde a una señora que tenía digamos, un perro de ayuda, un perro guía, y que aparte le servía a efectos de potenciar su salud, la comunidad dictó un instructivo a través del comité de administración, porque su propio reglamento se lo permitía, y le solicitó que ella tenía dos posibilidades: o irse de su unidad, porque el reglamento interno prohibía tener animales, o que pudiera sacar ese animal. Entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema? No, señor, momentito. Aquí puede estar el pugna del derecho de propiedad de las personas versus el derecho a la vida de las personas, que incluye su integridad física y psíquica. ¿Y qué primó en esta pugna de derechos? Primó la integridad física y psíquica de las personas. Y como hemos dicho, este llamado derecho constitucional que se ha ido creando a través de los recursos de protección, estamos en un proceso formativo de creación. Por lo tanto, la última respuesta, o no tenemos una respuesta definitiva, lo que sí es asesorarse por expertos que puedan darle una interpretación cercana a lo que quiere decir, y en segundo lugar, darle algunas vías de acción para que esta especie de caudillismo que muchas veces se produce en los condominios se normalice. Ahora también es una crítica constructiva a cada uno de los copropietarios ocupantes con mandato de representación que no van a las asambleas extraordinarias, no van a las asambleas ordinarias, ante lo cual son muchas personas que quieran participar en esta especie de servicio público, porque sí, dirigir un condominio donde vivimos es una responsabilidad, tenemos derechos y obligaciones, y esta es una de nuestras obligaciones. Y si fortalecemos estos órganos administrativos, creamos medios de comunicación, como la consulta, por ejemplo, en donde sea el comité de administración, que le consulte a cada uno de los copropietarios qué opina sobre una determinada de materia, usted lo que hace es crear un puente de confianza. Porque aquí, insisto, no es que debamos judicializar todos los problemas, muy por el contrario, tenemos que buscar puntos de encuentro. Por lo tanto, también un llamado a los copropietarios y a los ocupantes a que utilicen estos mecanismos participativos para llegar a entendimiento y que conozcamos el reglamento de copropiedad. Y cuando usted vaya a adquirir un inmueble de cualquier característica que esté dentro de un condominio, usted exija al vendedor o al corredor de propiedades una copia actualizada para que antes de tomar la decisión de compra usted lea
o en su efecto le pregunte a su asesor legal cuál es la mejor decisión que ellos podían tomar y si hay alguna cláusula que pueda ser considerada ilegal, inconstitucional o anulable ante la justicia. Bien, en el sentido contrario, ¿qué pasa cuando no existe reglamento? O el condominio nunca se acogió, nunca lo aplicó, nunca lo formalizó. ¿En qué queda, cierto, el tema de la convivencia? ¿Cómo entonces van a ser capaces de poder regular su convivencia? Mire, yo aquí les propongo una idea al municipio de Quilpué. Por ejemplo, en el municipio de Quilpué, que esto ustedes lo ven a diario, hay muchas comunidades anteriores al año 1996, que fue la fecha que se dictó la ley de copropiedad y que regía la ley del año 47, de 1947, que era la ley de ventas por piso de departamento. Muchos de estos condominios antiguos no quisieron realizar los trámites necesarios para acogerse a la ley de copropiedad. Y aunque no hayan hecho esos trámites, la ley de copropiedad es igualmente aplicable a ellos. Entonces, que el departamento jurídico de la municipalidad de Quilpué, de Viña del Mar, de Valparaíso, contrate o tenga a su cargo un especialista en esta materia y vaya trabajando con cada uno de los condominios a efectos de regularizar esta situación, a efectos de que ellos tengan un organismo interno que haya sido debatido y haya sido aprobado por los quórums que establece la legislación. Porque es importante tener una norma, tener un código de conducta, un código de ética que nos permita a todos vivir en convivencia. Reitero, como lo hice la semana pasada, nosotros recibimos más de 1000 consultas en cada página web sobre ruidos molestos. Entonces hoy día tenemos que entender, sobre todo en tiempos de pandemia, que el coexistir, que el 75% de la población chilena que vive en ciudad, en condominios, tenga que coexistir. Y para ello necesitamos una norma marco interna, que va a ser este reglamento interno de copropiedad, pero también crear espacios de comunicación, en donde podamos decirnos, digamos, con mucho respeto, qué es lo que pensamos que debiera hacer el otro y el otro qué es lo que espera de mí. Porque sobre todo en condominios, en donde los espacios de las unidades son muy pequeños, o donde los ruidos, ¿cierto?, se escuchan mucho, hay que entender de que mi libertad llega hasta donde llega la libertad del otro. Oye, yo tengo una pregunta que María Eugenia Quintana nos dice, ¿cuántos meses antes debe llegar el aviso para el término de arriendo? Es muy importante estudiar cada uno de los casos. ¿En qué sentido? Usted puede establecer de que el contrato tendrá una vigencia, por ejemplo, de 12 meses. Y que llegado al mes 10, usted podrá mandar una carta en donde señale que usted no quiere renovar ese contrato. Pero en el caso que no llegue ese contrato, ese arrendamiento se renovó por el plazo de 12 meses. Y no puede llegar en el mes 14 una carta que diga, no sabe que yo me quiero ir. Porque es lo mismo que explicábamos al principio. Lo que usted pacta, a usted lo obliga. Sin perjuicio de lo cual se establece alguna cláusula, pasados los 12 meses, que señala. En el caso de que cualquiera de las dos partes quisiera ponerle término al contrato de arrendamiento, cualquiera de ellas podrá enviarle una carta certificada en el domicilio de la comparecencia, expresando su voluntad de no perseverar en este contrato de arrendamiento, ante lo cual la fecha máxima de entrega del inmueble libre de moradores, de bienes muebles, de basuras o animales, será el día tanto. Por lo tanto, los contratos de arrendamiento rigen de acuerdo al plazo que en cada uno se señala. Y si no hay una cláusula como la que acabamos de señalar, el plazo pasa del mes 12 al mes 24. Y por eso también uno tiene que ser responsable al momento de contratar, de entender de que esto obliga. Y en algunos casos la justicia puede obligar a aquella persona que se va antes de la vigencia del contrato a cobrarle las rentas que quedan hasta el último momento en que el contrato se encuentre vigente. Salvador, me preguntan amigos, bueno, tú sabes que el mundo de las copropiedades es un mundo grande y yo creo que a veces no somos capaces de poder dimensionar lo importante que es el que manejemos estos términos, el que manejemos la ley de copropiedad, porque en el caso de Quilpué el crecimiento de los condominios ha sido un crecimiento exponencial. Y muchos de los que viven hoy día en condominios no lo vivían antes. Antes, probablemente cuando cierto, uno vivía con la mamá, cierto, uno vivía con la familia, uno vivía generalmente en una casa, y cuando decide comprarse un inmueble, muchas de las decisiones hoy día, sobre todo de las familias jóvenes, es irse a vivir en condominio. Por tanto, la vida es distinta, la convivencia es distinta, y por eso que es importante el poder saber, el conocer cómo entonces va a ser el régimen de convivencia en una copropiedad.
Correcto. Mire, es tan importante con lo que tú señalas, Renzo, disculpa que te haya interrumpido, pero que el comité de administración, esta especie de parlamento, de acuerdo a la ley de copropiedad, tiene la facultad ellos de dictar instructivos de buen uso. Me explico. El comité de administración no tiene que ser un ente pasivo, muy por el contrario, tiene que ser un ente que dentro del marco legal que hemos señalado debe dictaminar determinados instructivos que hoy día existen. Y antes de dictarlos perfectamente, ellos podrían llamar a una consulta informal o bien a una asamblea extraordinaria de copropietarios. Piense usted que las asambleas de copropietarios, la ley señala que se podrán llamar a lo menos una vez al año. ¿Qué significa eso? Que usted puede hacer 2, puede hacer 3, puede hacer 4, pero hoy día en nuestra sociedad y en cómo entendemos nosotros nuestra participación, mucha gente no va a participar, por lo tanto la dejan una vez al año. Pero estos espacios de comunicación son relevantes para decidir cómo yo quiero vivir, con quiénes quiero vivir, cómo tiene que ser esta convivencia diaria, entendiendo siempre que existen multas que pueden aplicarse de acuerdo a si existe en el reglamento interno de copropiedad la facultad que el comité o el administrador imponga una multa, o bien que sea Carabineros de Chile el que pueda imponer una multa y usted pueda a la vez tener un debido proceso, porque hemos visto que la justicia en los últimos 2 años ha establecido que por la aplicación, por la deuda de multas, no es posible cortar el suministro eléctrico, porque la ley es clara al señalar de que solamente se podrá cortar el suministro eléctrico en aquellos casos de deudas por gastos comunes continuos o discontinuos de 3 o más periodos. ¿Por qué? Como dijimos en la sesión pasada, es más importante la paz social que la subsistencia del condominio a que yo me pueda atrasar. Y como señalamos también la vez anterior, solo hoy día se puede cortar el suministro eléctrico, por cuanto cuando se discutió la ley de copropiedad 19.537, la cual tengo el honor de decirlo que mi padre fue uno de los inspiradores de esta ley de copropiedad, se dijo, ¿qué vamos a cortar? ¿Vamos a cortar el agua, vamos a cortar la luz o vamos a cortar el gas? Entonces se llegó a la conclusión de que lo más sencillo para que la vida humana subsistiera o siguiera era solamente cortar la energía eléctrica. Sin perjuicio de lo cual hoy día se han establecido sendos proyectos de ley para aumentar la presión en contra de este ocupante moroso y sea también la posibilidad del corte del gas y sea también la posibilidad del corte del agua potable, de lo cual yo estoy en desacuerdo. Antes de esta crisis, en marzo del 2020, más del 30% de los ocupantes hoy día en Chile estaban en mora en el pago de gastos comunes de más de un mes. Luego de esta crisis, más del 50% de los ocupantes están en mora en el pago de los gastos comunes. Y aquí entra otro tema global. Ha habido mucha movilidad social de las comunidades de Providencia hacia Santiago Centro o de Las Condes, Vitacura, hacia comunas más periféricas, por cuanto los gastos comunes han ido aumentando en un porcentaje totalmente superior a lo que sube la vida diaria. Entonces, si el gasto común me sube al año 10, 15, 20, 30, 50% y el IPC es un 3.5%, también tenemos que ir al fondo de eso, que es la buena administración de los recursos. Porque hoy día piensa usted va a ser un inversionista, usted se va a comprar 1 o 2 unidades. Y las empresas constructoras, ojo, atención, también establecen una especie de dolo bueno o una especie de publicidad casi engañosa. ¿Por qué? Porque a usted cuando le van a ofrecer una unidad que se va a construir en 2 años más, a usted le dicen que los gastos comunes van a ser 50. Y ellos invierten de su propio patrimonio para que se mantengan esos gastos comunes en 50. Pero cuando ellos ya se desligan de la administración, cuando han vendido todas las unidades, ese subsidio de la inmobiliaria desaparece. Y, oh, sorpresa, los gastos comunes ya no son 50, sino que son 100.000 pesos. Por lo tanto, al momento de tomar una decisión de compra de una unidad para renta, también tiene que tener en precisión el costo de los gastos comunes. Por lo tanto, este es un llamado también más macro a que entendamos de que hoy día el 75% de los chilenos vivimos en copropiedad y debemos mejorar nuestra regulación o reglamentación. Esta ley es del 97, se le han hecho 5 o 6 modificaciones, pero tenemos que hacer una reforma estructural de todo lo que tenga que ver con la inversión y con lo inmobiliario en Chile. Oye, interesante, Salvador, y de verdad, por digamos, con
esa soltura, ¿no es cierto? Y de verdad fundamento que has respecto a lo que tú te manejas, que es la ley de copropiedad. Recordemos el curso, ¿te parece? Curso.exitoso, se me olvidó ya el nombre, ¿eh? Yo lo tengo, aquí está. Curso.corredoresexitosos.com, las personas que quieran y se estén integrando recién, para que puedan, ¿no es cierto?, participar de este curso para el inicio o iniciarse en lo que es el corretaje de propiedades. Oye, Renzo, mira, ¿sabes qué? Tengo una pregunta de una amiga nuestra, que tú la conoces muy bien, que es Romina, ya, una gran amiga nuestra, que ella vive en una comunidad, en unos edificios acá que son muy habituales y que incluso Salvador lo planteó delante, que son estos edificios como los que están ahí en el centro, ¿no es cierto?, que tienen estas block, ¿no es cierto?, de cada uno, y tienen un tremendo patio, ya un patio que no está, digamos, con estacionamientos definidos, ni tampoco tienen bodega, etc. Entonces, la pregunta que ella nos hace es que algunas personas han hecho, y sobre todo los que viven en primeros pisos, ampliaciones o han cerrado para poder, ¿no es cierto?, mejorar su entorno. Si una persona hace eso, está, en primer lugar, está prohibido, primera cosa. Si no está prohibido, hay que pedirle permiso a alguien, y si ese alguien, ¿quién es? Si es un comité de administración, y si no hay comité de administración, ¿a quién? ¿Dirección de obra o tiene que ir a algún otro lugar? Antes de responderle, querido alcalde de la comuna de Quilpué, que así esperamos que sea el próximo año, perdón, y a nuestro concejal Renzo Aranda, vamos a saludar nuevamente a Yamila Bulías, que nos comparte, a Luis Patricia Jerezi, que nos ve de la ciudad de Arica, Copiapó, a Vanessa Antón, una corredora acá. Saludamos también al presidente de CEPEVAL, de la Asociación de Corredores de Propiedad de la Quinta Región, y a todos sus socios. Y quisiera responder lo siguiente. Usted, cuando quiera realizar cualquier modificación, remodelación, obra menor, obra mayor o demolición, debe solicitar ante la Dirección de Obras Municipales una serie de permisos. Usted no puede llegar a su inmueble y proceder a la demolición. Puede, pero no debe. Ante lo cual, lo primero que tiene que hacer es asesorarse por un arquitecto que realice un plano, se presente a la Dirección de Obras Municipales cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa urbanística, que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su ordenanza general y el plan regulador de la comuna. El plan regulador de la comuna establece qué es lo que se puede desarrollar, en qué secciones de la comuna y con qué requisitos. Habiendo dicho eso, todas estas construcciones desarrolladas en condominio, primero, no han cumplido con los requisitos establecidos en la normativa. Por eso puede ser decretado una orden de demolición por dos entidades, por los juzgados de policía local, habiéndose iniciado un juicio de denuncia de obra nueva, o en su efecto por el director de obras municipal. Por lo tanto, el llamado es a que este mismo departamento jurídico de la municipalidad tenga, aparte de la copropiedad, un especialista que se dedique a poder regularizar. ¿Qué es lo que sucede? Los bienes de dominio común, para efectos de que se modifique su uso, requiere de un voto favorable del 80% de la comunidad. El 80% de la comunidad en una asamblea extraordinaria llamada al efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que es extremadamente importante al momento de tomar una decisión de qué hacer con un espacio en un primer piso de un condominio, es que el 80% de los copropietarios o el 80% sobre el total del metro cuadrado que representen esos copropietarios estén de acuerdo. Si ello no ha sucedido, perfectamente cualquier persona podrá presentar una denuncia en la Dirección de Obras pidiéndole primero que fiscalice al director de obra y segundo que se decrete la demolición de aquello. Por lo tanto, es muy relevante que nosotros podamos tener esto en claridad. Bien, excelente, excelente, Salvador, porque además muchas de las cosas que tú nos comentas, y a propósito de la pregunta de Cristian, tiene que ver con las modificaciones, con las atribuciones que muchas veces se toman, incluso ni siquiera los dueños, los propios arrendatarios toman decisiones, ¿cierto?, de poder modificar ampliaciones en los primeros pisos, construcciones de garage, ¿cierto?, en algunos casos que hemos visto, o otra que tienen que ver con el destino. Y aquí yo quiero hacerte una pregunta, Salvador, respecto de que el destino el destino, me imagino, original de la construcción de un condominio, una vivienda, es para un destino residencial, ¿no? Entonces, se puede cambiar el destino, se puede hacer mixto, por ejemplo, primeros pisos de condominios que a veces vemos a personas que tienen un bazar, primeros pisos de personas que a veces
destinan algunos espacios para comercio. Y otra pregunta, Salvador, porque yo lo he visto aquí en Quilpué muchas veces, dentro de los espacios comunes, instalación de kioscos. Cuéntanos sobre esas modalidades, cómo se hace, Yo ¿está reitero, permitido o no? don Renzo, que usted se está perdiendo y usted va a ser un excelente abogado, por lo cual lo insto a que formalice su estudio en la carrera universitaria y pueda seguir perfeccionándose. Dicho Vamos a hacer estimado Renzo, quiero decirle que la ley de copropiedad y otra normativa, la ley de impuesto a la renta, permite en algunos casos establecer pequeños comercios en estas unidades de condominios de viviendas sociales. Eso está permitido, salvo que el porcentaje que ellos ocupen dentro de su propia unidad, de mi departamento, no sea más del 30%. Bajo esa perspectiva, esa persona puede pedir una llamada patente postal y el uso de suelo no es que se modifique, sino es que una especie de excepción. Porque usted piensa lo siguiente, las viviendas sociales o las personas que están en las viviendas sociales no tienen en general un patrimonio para ser utilizado en la instalación de un local comercial. Mes de arriendo, mes de garantía, mes de honorario al corredor de propiedades, la instalación, modificación, cumplir con los permisos, la instalación, etc. Por eso la ley, ¿qué hace? El legislador, ¿cierto?, tiene un consciente importante. ¿Qué dice el legislador? Permitamos que determinadas personas que tengan un nivel socioeconómico y que quieran seguir surgiendo en la vida, demos la posibilidad que esas personas puedan ejercer este pequeño comercio en su hogar. Eso lo pueden ejercer. Cosa distinta es que ellos demuelan toda la pared frontal y ahí se instalen. Porque quien tiene esa respuesta, en este caso no soy yo, sino que es la Dirección de Obras Municipales, a quien ellos tienen que presentarle el proyecto y si lo aprueban, modificarlo. Segundo, el tema de los kioscos en los bienes de uso común, por ejemplo, los pasillos, como usted señalaba, para eso primero se requiere que el 80% de los copropietarios o los derechos que representen el 80% de la comunidad aprueben la modificación de la instalación de un kiosco y que se le otorgue un derecho de uso gratuito o un arrendamiento en donde esa persona deba pagar una renta mensual que va a ir a la cuenta del condominio y va a contribuir al pago de los gastos comunes. Por lo tanto, tenemos que entender de que tenemos que ordenar un poco la casa. Tenemos que entender de que esto no es llegar y hacer. Y los administradores, los miembros del comité y los copropietarios pueden hacer ellos las gestiones ante la Dirección de Obras Municipales o la justicia, que son los juzgados de policía local, a efectos de ordenar un poco la casa. Porque como usted dice, aquí se transforman situaciones de hecho. O sea, yo voy y hago algo, pero no porque yo lo hago dentro de ese marco va a ser algo que yo pueda hacerlo. Por lo tanto, la fiscalización de los propios pares es importante. Esto no es para crear un conflicto, sino para llegar a un entendimiento. Bueno, muchas veces cuando tenemos reuniones con los copropietarios y hacemos estas reflexiones, finalmente apunta a lo mismo, a poder mantener una buena convivencia, a que cada uno de los copropietarios respete al otro y que finalmente se aplique el reglamento, un reglamento que a priori están consensuados con la mayoría de los copropietarios y que se respeta y que debe hacerse respetar. Y por eso que a veces tenemos grandes problemas en los condominios, sobre todo, como lo hemos mencionado en este programa y en el programa del miércoles anterior, en los condominios que son antiguos, que son anteriores a los años 90. Cristian nos comentaba, ¿cierto?, de casos de edificios que son, claro, que eran construidos bajo la figura de los blocks, ¿cierto?, ¿se acuerdan? Otros edificios que fueron construidos por las corporaciones, ¿cierto?, por las Cordi, muchas corporaciones que se fueron creando en las comunas, corporaciones habitacionales para dar solución a barrios importantes de Quilpué y de Bellotó, y que muchas de ellas no tienen reglamento. Entonces vemos, por ejemplo, condominios de la Cordi, de esta corporación de vivienda de los años 70, de los años 60, donde ellos ya en ese tiempo construían pequeños centros comerciales dentro de los condominios. O en su efecto generaban strip centers, como les llamamos hoy día, a algunas construcciones que quedaban bajo la administración del propio condominio. Eso hoy día vemos que tiene poco incentivo a la hora de explotar comercialmente esos recintos, porque yo siento que como no hay administración, como no hay alguien que se haga cargo, entonces se explota de muy mala manera.
y lo vemos en Biobío Sur, lo vemos en Biobío Centro acá en Quilpué, donde los strip centers de las copropiedades, la verdad es que están bien en estado de abandono, y los copropietarios no se dan cuenta de la importancia de, por ejemplo, hacer una buena administración de eso. Mire, yo llamaría a la Municipalidad de Quilpué y a todas las municipalidades que establecieran, insisto, dentro del departamento jurídico, primero hacer un catastro de cuántos condominios hay en la comuna, primero que todo. Segundo, hacer una capacitación gratuita, en la cual yo me ofrezco una vez al mes, en donde nosotros creemos una capacitación para este tipo de condominios. Primero les expliquemos a todos ellos de qué se trata, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, y en un tercer lugar, iniciar a través de la municipalidad una regularización de todos y cada uno de estos condominios, porque al final esto está transformado en algunos casos en tierra de nadie. Como explicábamos la vez anterior, en estos condominios que han tenido un patio en el primer piso, cierto, muy amplio, a través de los años, la propia administración o los propios ocupantes han delineado con pintura blanca un espacio en donde ellos pueden estacionarse. Pero eso jurídicamente es algo que no está contemplado. Entonces, ¿qué creación se hizo? Se le pidió al Servicio de Impuestos Internos que se creara un rol para cada uno de esos estacionamientos. Usted me dirá, que el Servicio de Impuestos Internos es una muy buena persona, ¿cierto? No, porque si usted le da un rol a un espacio común, ese rol va a permitir que esa persona pague contribuciones o impuestos territorial por ese bien individual en uso que va a ser su estacionamiento. Y posteriormente está el caso que usted quiera vender ese estacionamiento, y estacionamiento usted no lo va a poder vender porque nadie puede traspasar más derechos de los que tiene. Por lo tanto, la fórmula que se ha realizado es que en la escritura pública de compraventa de la unidad del departamento se incluye una cláusula en donde que el vendedor cede el uso y el goce que le corresponde sobre el estacionamiento X1 del primer piso, agregando un plano, y esa ha sido la única forma que el derecho ha encontrado. Pero eso es lo que la práctica cotidiana nos ha llevado a entendernos, porque antiguamente todos los estacionamientos, yo le aseguro, de los edificios de los años 30, 40, 50, eran parques o jardines, y a medida que el parque vehicular fue subiendo, esa fue la decisión, digamos, que encontramos, porque hasta el día de hoy los planos reguladores no exigen la misma cantidad de estacionamiento que la misma cantidad de unidades existentes. Y lo otro que quería decir, que nos pregunta aquí también, que siempre está muy activo, Ariel Arancilla, dice que tanto afecta ante el Servicio de Impuestos Internos por pago de las contribuciones quien instala un comercio en la unidad. El que instala en este comercio dentro de este 30% no tiene la obligación de hacer un cambio de uso de suelo. Por lo tanto, el impuesto territorial que deba pagar se va a mantener en el tiempo, ¿ya? No hay una modificación respecto a eso. Y aquí nos pregunta Janet Reyes, dice, tengo un cliente que tiene un terreno de derechos de 1.300 metros, 500.000 mensual. ¿Lo puede arrendar? El contrato de arriendo es especial. Gracias. Espero respuesta cuando tenga tiempo. Si yo soy dueño de derechos, se entiende que no soy dueño del inmueble en su totalidad, sino que soy dueño de derechos sobre ese inmueble. Si otras personas también tienen derechos sobre ese inmueble, en algún momento podrá pedir la partición de esta comunidad. Por lo tanto, lo aconsejable es que si usted no tiene el 100% de los derechos sobre ese inmueble, usted no lo arriende como corredor de propiedades, porque en definitiva puede llegar el verdadero dueño y puede perjudicar al actual arrendatario y al actual arrendado. Oye, hay una pregunta de Mauricio Enrique de Salvador que dice, a ver, es como aquí al hueso, la tira al hueso, dice, ¿cuánto es lo que debe cobrar un abogado por un juicio de arrendamiento? ¿Existe algún monto establecido o es lo que el abogado estime conveniente? En el año 1980, con la dictación de la nueva Constitución Política de la República, se eliminó o se derogó que los profesionales de las denominadas profesiones liberales pertenecieran a los gremios. En el tiempo de mi padre, cuando él se tituló en el año 1972, en su título de abogado aparece firmando el presidente del Colegio de Abogados de Chile. ¿Qué le quiero decir con eso? Que antiguamente todos los abogados, todos los arquitectos, todos los médicos, todas las enfermeras, todos los contadores, todos los corredores de propiedades, deberían pertenecer a un gremio para ejercer su actividad profesional. Una vez que nace la Constitución, en su artículo 19, número 15, establece que hay libertad de asociación,
Lo que significa que si yo como abogado quiero estar afiliado o no al colegio de abogados y someterme a su control ético, puedo hacerlo y no puedo hacerlo. Antiguamente existían aranceles profesionales para el gremio de los abogados, en donde ellos establecían un mínimo y un máximo. Estos aranceles existen hasta el día de hoy y señalan que en el caso de los juicios de arrendamiento se podrá cobrar de 1 renta a 3 rentas inclusive, más un galardón o premio que usted negocie con el abogado. ¿Qué es un galardón o premio? Aquella cantidad de dinero que usted pueda obtener de la parte deudora y sobre eso se calcula un porcentaje. Cada abogado tiene su tarifa propia en base a su especialización y la recomendación mía, ya sea en esta área o en cualquier área, es que siempre busque especialistas porque lo barato siempre sale caro. Buscar especialistas que tengan, a lo menos hayan realizado 100 veces lo que usted está buscando que le ejecuten. Bien. Oye, no sé, Muy Renzo, ¿tú buena, tienes muy alguna buena pregunta? aclaración. Sí. Sí, no, Oye, muy buena aclaración porque estamos viendo, y no sé si ustedes lo han visto, chiquillos, pero por la televisión inclusive se le hace hoy día mucha difusión y propaganda al corretaje. No sé si ustedes han visto los canales nacionales, pero hay propaganda de incentivo a que las personas se involucren en el corretaje, e inclusive uno de los mensajes más llamativos que dicen es que si tú te profesionalizas como corretaje en este sistema o a través de esta plataforma, puedes llegar a obtener el 4% de la venta de una propiedad. Entonces, se está hoy día dando mucha difusión al tema del corretaje y yo creo que es importante que Salvador nos vaya explicando a todos los que estamos conectados hoy día la importancia de lo que él señala, la expertise en cada una de las materias, de manera de no tener problemas. Si yo soy un dueño de una propiedad, no tener problemas al venderla, y si yo soy un comprador de una propiedad, tampoco tener problemas para venderla. Y eso también va en el caso de los arriendos. Correcto. Mire, en el nuevo libro que estamos trabajando, que se llama El ABC del corretaje de propiedades, guía práctica y legal sobre bienes raíces, que le hemos dedicado los últimos 5 años de vida a la investigación, somos muy rigurosos en establecer lo siguiente. Usted al momento de elegir un corredor de propiedades profesional, capacitado, con conocimientos técnicos sobre el submercado que usted desea, no es un costo, es un seguro al patrimonio de sus clientes. Usted me dirá, ¿cómo? Pero tengo que pagarle el 2%. Sí, pero ese 2% a usted le posibilita, uno, que pueda tener una venta eficiente. Segundo, que el corredor de propiedades a usted lo invita a trabajar con otros profesionales como un perito tasador para establecer un valor real de venta de su bien inmueble. En tercer lugar, siempre potenciamos a que se elijan aquellos corredores de propiedades que son parte de una asociación gremial. Hoy día yo calculo en base a averiguaciones internas, investigación propia, que hoy día en Chile existen 40.000 personas que se dedican a la intermediación de inmuebles. Tan solo el 10%, 4.000, en 10 asociaciones gremiales que hay en Chile, son parte de este gremio, o sea, el 10%. ¿Y por qué es importante pertenecer a una asociación gremial? Primero, porque usted está bajo un control ético. Si usted se manda un condoro, si usted tiene una negligencia, la asociación gremial a usted lo va a sancionar. Desde una amonestación verbal hasta la expulsión y a la publicación del condoro que usted se mandó. Yo insto a las asociaciones gremiales que nosotros nos están viendo acá, nadie está libre y todos nos podemos equivocar, a abrir los procesos. Alguien hace una denuncia, la otra parte contesta, se aportan las pruebas y el comité de ética dicta una sentencia. Y esa sentencia tiene que ser publicada en los portales web de las asociaciones gremiales para que nosotros podamos escoger a un corredor de propiedades que tenga las características, porque insisto, el bien más fundamental de cada familia es donde dormir, donde desarrollar sus actividades básicas. Por lo tanto, tenemos que profesionalizar el rubro. Y este proyecto de ley que está desde hace 2 años atrás a esta parte, en la Comisión de Economía, es necesario robustecerlo. Estamos intentando
robustecerlo a través de indicaciones presentadas por las acciones gremiales, pero entendemos que entender de que esto es una profesión. Y si usted se quiere dedicar dignamente a esta profesión, tiene que tener estudios de al menos 6 meses, como señala el proyecto. Y esa es la invitación que nosotros hacemos, digamos, a nuestros participantes. Porque ser corredor de propiedades es la profesionalización de la intermediación de inmuebles. Y muchos me dirán, pero usted, yo soy abogado, soy arquitecto, soy contador, y no voy a considerar nunca que el corredor de propiedades sea un profesional. Eso no tiene asidero. ¿Por qué? Porque el profesional es la forma en que él desempeña su actividad. Y si usted actúa profesionalmente, capacitándose, interviniendo en las acciones gremiales, yendo a las capacitaciones, leyendo, estando actualizado a la normativa, asistiendo a estos seminarios, compartiendo entre todos esta comunicación, podemos decir de que sí es un profesional. Por lo tanto, el llamado siempre es a que podamos contar con profesionales idóneos en cada una de las áreas. Porque al final, como decía Henry Ford, el fundador de la Ford, ustedes recordarán, en algún momento habrán andado en un Ford, él decía, si yo no soy el mejor en algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Contratar al que sea el mejor en esa área. Y hoy día tenemos que involucrarnos en el concepto de ser expertos, de que a usted lo busquen porque usted es un experto en la materia. Y por eso hacemos el llamado también a todos los corredores que están hoy día también participando, que se sigan uniendo a esta necesidad de crear expertos en todas las áreas de la actividad productiva en Chile. Bueno, y tú, Salvador, estás proponiendo un curso, ¿cierto?, intensivo de cuatro sesiones de manera gratuita para quienes estén interesados, curso.corredoresexitosos.com, ¿cierto? Y también pueden encontrar más información en www.manualdelarriendo.com y, por supuesto, en todas las redes sociales de Salvador Macluf. Muchas gracias, querido Renzo, a ti y a usted. Y la intención de esto es que en la casuística de los arriendos, en la casuística de la ley de copropiedad, hay y vamos a estar muchas sesiones más conversando sobre esta casuística. Lo importante es que aquí tiene que primar la lógica. El derecho no está todo escrito, no todos los casos lo resuelve el derecho, sino que la equidad, que es la justicia aplicada al caso concreto, y la lógica resuelven muchas de estas inquietudes. Por lo tanto, a las personas que están llamadas a ejercer cargos políticos y públicos como usted, y también cargos de servicio público, como los miembros de los comités de administración y los administradores, también tienen que entender de que esto no es una lucha entre una parte y otra, sino es una mancomunión. Y si yo no tengo los conocimientos técnicos de contabilidad, legales, como dijimos, de copropiedad o contabilidad, yo me tengo que abstener de proponerme o de desarrollarme a la administración de edificios. Muy por el contrario, tengo que capacitarme porque estoy trabajando con el patrimonio de terceros. Y hoy día, si vemos la cantidad de demoras que hablamos hace un minuto atrás, se hace más importante que esa persona sea proba y tenga esos conocimientos que aparte lo aplique para minimizar los costos. Es imposible que los gastos comunes suban más de lo que sube un IPC. Ya dijimos, 3,5%, 4% versus 15, 20, 30% al año en forma sostenida. Ese es el tema. Y eso está trayendo mucha movilidad territorial de una comuna a otra, porque sobre todo personas de la tercera edad no pueden pagar sus gastos comunes. Entonces también como sociedad tenemos que plantearnos esta inquietud. Bueno, yo te quiero agradecer, Salvador. Ya estamos terminando este conversatorio, esta reunión, ¿no es cierto?, que hemos tenido ya la segunda parte. La vez pasada también estuvimos bastante tiempo conversando respecto al tema, pero de verdad yo quiero, en primer lugar, agradecerte, Salvador, por tu disponibilidad que siempre has tenido con nosotros, con Renzo y con mi persona. Y nosotros lo dijimos la semana pasada, que en el día de hoy íbamos a sortear. Antes de eso, que sí, no hacen una consulta que la vamos a responder en un minutito, dice Danilo Linero. Hola, en tu libro El Manual de Arriendo aparece lo siguiente: el arrendador podrá exigir al arrendatario que caucione sus obligaciones mediante una garantía que deberá ser en dinero y en tal caso esta no podrá exceder de un mes de renta. Sin embargo, en la realidad se puede pedir más garantía, ¿es legal cobrar más de un mes de garantía? Lo que pasa es que eso que nosotros señalamos en el libro, hoy día del año 1987 no hay ninguna norma en Chile que establezca el mes de garantía. Lo que sí hay es un proyecto de ley y este gobierno presentó otro proyecto de ley con la diferencia que señala que solo se podrá cobrar un mes de garantía. Yo no estoy de acuerdo en que el máximo sea solo un mes de garantía, porque como lo hemos conversado en otras ocasiones, sobre todo en aquellas unidades nuevas, los desperfectos que se pueden causar
las deudas por gastos comunes o gastos básicos pueden ser ampliamente superiores a ese mes de garantía. Por lo importante aquí es la comunicación entre las partes, que el arrendamiento no sea un contrato de adhesión en donde una de las partes solamente tenga que aceptarlo o rechazarlo, sino que sea un acuerdo de voluntad y dependiendo de la calidad, cómo está el departamento, qué daños se le podrían causar si fuera un arrendatario negligente, establecer una determinada suma de dinero que pueda caucionar. Y no tan solo existe el mes de garantía, se pueden dejar órdenes de pago para cada uno de los meses, se pueden firmar letras de cambio o se puede establecer alguna otra garantía personal o real sobre algún bien mueble o inmueble inclusive. Interesante ese tema, Salvador. Yo creo que lo vamos a dejar para el próximo programa porque en la realidad local yo tengo conocimiento de que se están pidiendo 2 meses de garantía o 3 meses de garantía y se están basando en que como son contratos privados entre personas particulares y si hay acuerdo, no sé si infringe alguna norma, pero si yo estoy de acuerdo de firmar un contrato privado con otra persona y ahí está la cláusula y dejamos estipulado que yo voy a pagar 2 o 3 meses de garantía, no sé qué norma podría intervenir ahí. Efectivamente, en materia civil se puede hacer todo aquello que no esté prohibido y la libertad contractual. Ese principio señala que las partes podrán pactar algo que no se encuentre prohibido y en este caso eso no se encuentra prohibido. Ahora, lo que debemos determinar siempre con claridad y precisión es el estado actual en que yo entrego el inmueble, siempre obteniendo fotografías que sean enviadas por correo electrónico a las partes al momento del inicio de la relación contractual para ver en definitiva en qué condiciones se entrega. Usted piensa que solamente pintar un departamento, la media por lo bajo, son entre 350.000 pesos. Por lo tanto, si yo a usted le entrego un departamento que se lo entregue impecable y recién pintado, también puedo establecer una cláusula que cuando usted me lo entregue en 5 años más, también me lo entregue en las mismas condiciones. Pero ojo, el contrato de arrendamiento incluye el uso o desgaste natural de la cosa arrendada. Me explico. Si usted a mí me arrenda un departamento con una alfombra nueva, y nada dice el contrato, yo a los 5 años obviamente le voy a devolver a usted un departamento con una alfombra, no las condiciones primitivas, ¿correcto? Correcto. Por lo tanto, el propietario a mí no me podrá obligar a que yo instale una alfombra nueva. ¿Por qué? Porque el Código Civil señala que el uso y desgaste natural se entiende incluido en el precio de la renta. Por lo tanto, también que no tengamos, señores, barriga, como en el Chavo del 8, que no nos quieran devolver nuestra garantía producto de algo que no conversamos ni que estatuimos en un principio. Y que hay muchos señores barriga. Sí, conocemos varios. Oye, Renzo, bueno, ¿te parece si ya vamos cerrando este pequeño conversatorio? Y tenemos un sorteo. ¿Ya? Ahora, es un libro, ¿no, Salvador? Sí. Con la generosidad que nos caracteriza a los tres, si ustedes quieren que sean 2 libros, sortearemos 2 libros. Ah, pero excelente. Mira, porque ¿sabes lo que yo te propongo, Renzo? Que a lo mejor sorteemos por la gente que te escribió en tus redes sociales uno, y en el caso mío, digamos, por las redes sociales que tú, digamos, también interactuó y que hasta el día, o sea, hasta esta hora está conectada. ¿Te parece? Me parece muy bien. Ya, entonces, mira, en mi caso, yo no sé, Salvador, si podemos hacerlo porque hay mucha gente que comentó. A lo mejor tú dinos un número X, puede ser el 10, el 20, el 30. El 8. ¿Ya? El 8, al tiro. Al tiro, ¿sí? El 8 de la suerte. Mira, vamos a ver si... ¿Quién era el número 8? ¿Ya? Y mientras tanto, Renzo, puedes verlo en tus redes también. Estamos sorteando para quienes nos acompañan. Ya... El número 8, ¿usted quiere que le dé un número, don Renzo, para sortear su libro? No, yo estoy listo con mi ganador. Ahí tengo su ganador. Sí, ¿Lo va a explicitar su ganador? El próximo miércoles le voy a comentar quién fue el ganador. Bueno, muy bien. Le pido que ahí ustedes me entreguen a mí, por favor, los datos de envío para poder enviárselos, entendiendo que con la pandemia está demorando un poco el tema y las cuarentenas el envío. Bien, Cristian, Salvador, ya llevamos más de una hora. Ya tengo a mi ganadora, ya es una mujer, un redoble de tambores, ya.
Y el número 8 salió, porque bueno, yo tengo anotado acá en una papeleta, les puse a todas las personas aquí un numerito, ya no es que aquí sea todo al lote, ya tengo una Certifica planilla, nuestro notario público. ¿Ah? claro, La certificado. Contraloría en este momento nos está fiscalizando, jóvenes. Ah, sí, muy bien. No, pero quien se ganó este libro es Romina Soledad Ríos Vega, ¿ya? Así que una gran amiga nuestra que haya preguntado también por, La Romina, un abrazo para ella. por lo que pasó en su condominio, esto del primer piso. Así que, Perfecto. Romina, si estás conectada en estos momentos, pónenos gané, ¿ah? Para yo también verificar que te quedaste hasta el final de nuestra conversación, ¿ya? Perfecto. Ahí después, si tú quieres, nos mandas por para interno la despedirme, dirección y querido todo. Cristian y querido Renzo, agradecerle que se hayan quedado hasta el final y decirle lo siguiente, insistir en esto. La buena comunicación, la lógica y la equidad resuelven mucho los problemas. En el arrendamiento, en la copropiedad, en toda la vida, el ser humano puede sacar lo mejor y lo peor. Aquí hay que crear puentes de comunicación a efectos de poder solucionar problemas de los convivientes en las comunidades y también en los arrendatarios. Estamos viendo un momento muy difícil y lo que necesitamos es que las partes en un arrendamiento se sienten, conversen, porque aquí no tan solo el que no pueda pagar es el que tiene un gran problema, también la persona que espera ese dinero muchas veces subsiste. Hoy día con el tema de las pensiones muchas personas ven en la segunda vivienda o en la primera vivienda una forma que con posterioridad eso sume al sistema estatal de pensiones poder llegar a una vejez digna. Por lo tanto, también es conversar, sincerarse en donde aquí está involucrar la sociedad en su conjunto. Y aquí no hemos dado respuestas certeras, sino solamente razonamientos en base a esta lógica y llamamos siempre al diálogo o a buscar un tercero que sea su intermediador para buscar una solución. Hoy día la justicia civil, y también es una crítica constructiva, es una justicia que tarda. Y la justicia que tarda, como lo decimos, a veces se asimila a la denegación de justicia. Por ello, esta etapa nos puede permitir a todos perfeccionar nuestro sistema, entre ellos la justicia civil, que esperamos que siga avanzando, que las audiencias se desarrollen y que podamos seguir respondiendo a nuestros clientes. Así que un abrazo, queridos amigos, y los invitaremos entonces para el próximo miércoles en algún tema similar y de importancia. Gracias por haberse quedado hasta el final y yo quedo a su disposición. Bien, pues yo me sumo a tus palabras, Salvador. El llamado, es cierto, que tú haces a los municipios, a los administradores locales de las ciudades, que son los municipios, de poder también ser un ente colaborador, fiscalizador, que además acompañe las decisiones que toman los vecinos a través de sus comités y sus administraciones, que yo creo que va a ser un tema importante hacia el futuro. Así que vamos a plantearlo también en el municipio de Quilpué, de cómo somos capaces de facilitar información, de preparar a los presidentes de los comités, a las directivas. Yo me ofrezco gratuitamente a crear un taller de copropiedad en donde podamos hacer sesiones una vez al mes y explicarle con peras y manzanas qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, y los conceptos esenciales de esta ley, que es la paz social y la vida en comunidad, que es lo más relevante. Bien, pues. Oye, mira, yo voy a tomar la idea que me envió Salvador. Y en este sentido, bueno, una vez que terminen, ¿no es cierto?, toda esta situación de pandemia, bueno, decirle que nosotros tenemos una oficina disponible que es para poder, ¿no es cierto?, hacer clases que caben 15 personas cómodamente con una pizarra y con un PowerPoint. Así que también está disponible, Salvador, para que tú puedas venir aquí y amigo, ojalá poder hacer algún tipo de capacitación a quien lo requiera o quien necesite o quizás quiera profundizar algún tema en particular. Así que, Salvador, yo te agradezco por toda tu disponibilidad. Esperemos que hayamos respondido la mayor cantidad de dudas y preguntas. Curso, siempre se me olvida el nombre. ¿eh? Yo lo tengo. Curso.corredoresexitosos.com. ¿Ya? Así que recuerden, los que quieran. www.manualdelarriendo.com. Exactamente. Así que, y cualquier duda y más profundización, www.maclub.cl son las páginas, ¿no es cierto?, de nuestro querido amigo Salvador. Y si buscan al concejal Aranda, concejal Renzo Aranda en su página Facebook y también como Renzo Aranda en las distintas redes sociales. Y en el caso mío, Ciudadano Cárdenas en Instagram y Cristian Cárdenas como fanpage o también como Cristian Cárdenas en Twitter, que también me pueden ubicar. Así que todas las redes sociales disponibles. Yo aquí ya nos vamos a
a cerrar un poquito, ya los niños se están volviendo un poco, están gritando mucho, muy inquietos ya de la hora de dormir, así que vamos a cerrar esta jornada. Comité, pues. Claro, exactamente. Oye, bueno, agradecerle, chiquillos, muchas gracias, que tengan buena jornada y nos veremos pronto en una próxima oportunidad y obviamente en cualquier otro tipo de actividad que podamos desarrollar. Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.